a hacer un supuesto histórico, ¿vale? Vamos a hacer un supuesto histórico. Lo voy a denominar supuesto histórico nazi. Así lo voy a denominar. Tenemos la KGB por un lado, los rusos. Es un supuesto histórico. No estoy diciendo que sucediese así. Simplemente estoy hablando de una suposición de que podría haber sucedido así. Aunque, bueno, aunque yo piense de determinada manera, que luego os diré. Imaginaros que... Un momento, voy a estornudar. Que me ha dado. Imaginaros que tenemos la KGB en aquella época, 1933 en adelante, y se estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Están los nazis por ahí furulando por Alemania. Hitler decide, bueno, pues hacer su gobierno, salvar, rescatar al trabajador alemán, porque le rescata al trabajador alemán y le dice que tiene derechos, que puede irse de vacaciones, que tiene derecho a su salario, que tiene derecho a no ser vilipendiado en los centros satanarios que había en aquella época, que se encargaban de cargarse a la mayor parte de los trabajadores posibles. Entonces se les informa de esta situación. Y, lógicamente, los trabajadores alemanes deciden votar al nazismo, a Hitler. Y Hitler gana democráticamente unas elecciones y llega al poder a través de la democracia que habían institucionalizado e instituido los mismos sionistas internacionales que todos conocemos, que no son los judíos, sino que es la falsa judería. Porque hay que recordar que Hitler era judío y que los que le rodeaban en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría también lo eran. Esto no se dice históricamente, pero es bueno saberlo. Esto es un supuesto histórico, ¿vale? También hay que recordarlo, yo lo estoy diciendo así para que no nos censuren el canal. Estamos hablando de un hecho utópico que no sucedió. Y la KGB, que era Rusia, cuando empezó la guerra, ya nos vamos a ir vamos a dar un salto cuántico al 1945, se encontró con que había muchísimas fábricas, ¿vale?, donde trabajaban los sionistas, aquellos que habían estado explotando a los trabajadores alemanes. Y trabajaban porque el gobierno les obligó a ganarse el salario, de la misma manera que se lo habían ganado los alemanes durante 200 años. Pero no los mataban ni les hacían absolutamente nada, supuestamente. Supuesto histórico estamos diciendo, ¿vale? Y entonces de repente llega Rusia y decide infiltrarse en la nación alemana. Y en esa infiltración, para obtener territorio, poder y para hacer que la KGB sea la dueña mundial del mundo y terminar con lo que no es comunista, ¿vale?, y terminar, por tanto, con toda la derecha a nivel nacional e internacional, la KGB se infiltra en Rusia. ¿Cómo? A través de los rusos. ¿Y qué hacen? Como son rubios, bonitos y guapos, al igual que los alemanes, pues deciden mezclarse entre ellos, de tal manera que se posicionan poniéndose uniformes como si fueran rusos. Y como la inteligencia de la KGB era muy evolucionada, si tenían que contar 1, 2 y 3, contaban 1, 2 y 3. Habrá gente que entienda lo que es esto, habrá gente que no, ¿vale? Pues que lo entiendan. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ellos llegan a Rusia. A Rusia, digo yo, a Alemania. Y se establecen en Alemania. ¿Cómo? Infiltrándose en esas fábricas con uniformes nazis. Y entonces es cuando... Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque ahora yo estoy de acuerdo con Rusia. Ahora, a nivel fecha, estamos en el año 2025. Pero yo estoy hablando de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Se infiltran los rusos y hacen todo al revés de como nos cuentan en la película, por ejemplo, que la vida es bella y todo esto, ¿no? Que nos cuentan, hay una pantofla, una pantomima, vamos, que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces ellos se infiltran. En esa infiltración se cambian los uniformes, se hacen pasar por rusos y los sionistas, judíos sionistas, piensan, y ahora veréis por qué, que efectivamente los alemanes les están oprimiendo, que los alemanes son los culpables de la opresión.
que ellos están teniendo. Y no solo eso, que en un principio sí que es verdad que eran los culpables de la opresión, porque es verdad que dijeron vais a trabajar. Si os quedáis en el territorio vais a trabajar, si no os vais. ¿Dónde nos vamos a ir? No tenemos dónde irnos. Pues iros a Israel. Israel se negó a cogerlos. Esto es historia, ¿vale? Porque había allí un señor que se negó a coger a su propio pueblo. Pero no al pueblo judío, sino a los sionistas, estos políticos elitistas, ¿vale? Vamos a denominarlos así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los rusos se infiltran, ¿cómo se dan cuenta? Que al sionismo internacional es un enemigo de toda la vida de la propia Rusia, enemigo de toda la vida, porque esos sionistas internacionales querían el establecimiento de un nuevo orden mundial, que Rusia desde luego no lo quiere. Yo estoy de acuerdo también con Rusia en eso, también lo estaban los alemanes, con Rusia en eso. Pues entonces empiezan a hacer lo que hicieron, que ya sabemos todos que eso es verdad, lo que hicieron, no voy a decir el qué, pero ya sabemos todos las cámaras de gas, etc, etc, etc. Cuando esa circunstancia pasa, ¿vale? Pues dicen que los rusos no liberaron a nadie. Los rusos lo que se encargaron es que no saliese nadie con vida de esos campos de concentración. Y los que salieron con vida les hicieron ver a través de sus banderas y sus logotipos que eran ellos los que les estaban liberando, cuando eran ellos también los que les habían. Pero bueno. Alemania, ¿qué había pasado con los soldados alemanes? Que al ser invadidos por los rusos, prácticamente todos se habían dirigido hacia Francia. Por eso dicen, es que han invadido Francia los alemanes. No, es que retrocedieron. Y el único que se quedó a hacer frente a todo fue el propio Hitler, con la cúpula de la Gestapo y con la cúpula de los alemanes. Y por eso Hitler muere, ¿vale? Muere en el año 1945. Yo sé todo esto por cuestiones que ya contaré más adelante. Entonces, que lo he contado por mi Telegram. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Hitler muere, da la vida por los alemanes, por el pueblo alemán, da la vida, ¿vale? Y entonces, sí, por los alemanes que le habían votado a él, si lo queréis llamar nazismo, por el nazismo, pero da la vida por ellos. Y entonces, bueno, pues Alemania empieza a estar gobernada por la KGB. Diréis que sí, por la KGB. Que además se había acercado muchísimo a Italia, el Vaticano, todo esto. Que Pío XII, que era en aquel momento el Papa, pues se produce el muro de Berlín, todo eso, separa una zona de otra. Ya sabéis la historia, ¿no? Bueno, cuando ya sucede todo esto, después de muchísimos años, nos encontramos ahora en el año 2025, y ahora mismo en el año 2025 yo os digo que Hitler pactaría con Putin en este año 2025, porque Hitler realmente no quería el sionismo, pero es que Rusia tampoco. Es verdad que Hitler no quería eliminar el sionismo, solo darle un escarmiento, pero Rusia quería eliminar el sionismo. Entonces ahora estamos en una situación muy, muy parecida, pero diferente. Ahora imaginaros que Hitler, es una imaginación, no digo que lo sea, hay que echarle imaginación al asunto, que Hitler fuera Trump, que no lo es, pero por imaginar, además es otra historia completamente diferente, pero lo digo así para que lo entendamos. Y que Rusia pacta con Hitler, imaginaros, ¿no? Imaginaros, Hitler ahora en el año 2025 pactaría con Rusia. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que es el israelí, que le importaba muchísimo a Hitler, aunque la gente no se lo crea, pueblo verdadero de Israel, le importaba mucho a Hitler. Y entonces ese pueblo verdadero de Israel, y digo le importaba mucho, supuesto histórico, todo, ¿vale? Para que no nos borren el canal, el verdadero pueblo de Israel, ahora está en un conflicto, está Netanyahu con un conflicto tremendo y se ha unido a Trump, a Donald Trump. Y Donald Trump está con Netanyahu. Y ahora tiene el régimen ayatolá que está intentando atacar y que quiere imponer el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial
apoyaba al régimen ayatolá. Que luego es verdad que si ganase, por ejemplo, el nuevo orden mundial, el régimen ayatolá intentaría machacar vivo al nuevo orden mundial, que es el sionismo internacional, ¿vale? Lo intentaría fulminar, lo dejaría muerto en el acto. Si ganase el sionismo, pronto el ayatolá ganaría el sionismo internacional. Entonces, para que lo entendamos todo, lo estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Me está costando resumirlo. Bueno, se produce todo esto y entonces ahora estamos en la situación de que ¿a quién va a apoyar Donald Trump? ¿A Israel o a Irán? A Israel. Porque Donald Trump nunca ha querido el sionismo internacional y quien apoya el sionismo internacional apoya a Gaza y apoya al ayatolá, ¿vale? Entonces Donald Trump se va hacia Trump y Vladimir Putin, no se lo he dicho mal, Rusia, ¿vale? Rusia se va hacia Trump. ¿A quién apoya a Rusia? Lógicamente al régimen ayatolá no, al sionismo internacional tampoco, ¿vale? A ninguno de esos dos, al igual que Trump, ni Putin ni Trump apoyan a esos bandos, ninguno de los dos. ¿Qué ocurre? Pues que ahora pues tenemos el conflicto en Irán, ¿vale? Que sabemos que es sumamente grave y que puede desencadenar, vete tú a saber qué circunstancia negativa. Es la hora de que se unan no sé si decirlo así, espero que no me borren el vídeo, los nazis, tal cual, que quedan por el mundo, que quedan muchos. Los israelíes y los americanos contra ese sionismo internacional y contra el régimen ayatolá, es la hora. Es la hora, es la hora, es la hora de bailar, es la hora. Porque si no lo hacen ahora y si no eliminan las armas nucleares que existen en esa zona de Irán, pues el régimen ayatolá se extenderá por toda Europa y terminaremos todas con el burka puesto, o sea, así tal cual. Entonces, lo digo para que lo entendamos todos, lo que puede llegar a suceder. Entonces, es la hora, es la hora, es la hora. Pero tenemos en algunas, por eso va a haber un cambio de gobierno inminente, tiene que salir perrito ya, tiene que ser ya, ¡buah! Adiós perrito, adiós, con el corazón que con el alma no puedo, porque ya no es sostenible este gobierno, porque es un gobierno que ahora mismo carece de apoyos. ¿Qué nos van a apoyar los gazaitíes? ¿Ya metemos la ayatolá en España? ¿Hacemos eso ya? ¿Que nos pongan ya el burka? No, lo que hay que hacer es expulsar un gobierno que es pro... El comunismo dicen siempre, apoyamos a Gaza, aquí los podemitas y toda esta historia, apoyamos a Gaza. Mentira, Rusia no puede apoyar a Gaza, se cava su propia tumba. ¿Por qué? Porque el régimen ayatolá directamente acabaría con todos los maricones, mal dicho, pero lo estoy diciendo claramente y llanamente, del mundo mundial, es decir, todos los gays, vosotros los del LGTBI os iban a dejar así, y con todos los seres humanos de la faz de la tierra, el ayatolá, pues se lo digan a los cristianos que están muriendo por ahí. Entonces no queda otra que Rusia, KGB, unirse con la Gestapo, que siempre estuvieron unidas, hubieron pactos siempre, pactos muy importantes, por cierto, algunos personales también, míos propios, sí. Y hubieron pues circunstancias diversas, ¿vale? En esa sociedad del año 1945, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. No me equivoco, ¿no? Sí, 45. Acabó, ¿no? En el 45 acabó la... Sí, porque fue del 39 al 45. Segunda Guerra Mundial, fechas... Según Holocaust Encyclopedia, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años, de 1939 a 1945. Efectivamente, no me quería equivocar yo en la fecha, porque te puede pasar, se te pasan ahí un... Sí. Pues entonces, a partir de ahí, lógicamente, luego llegaron a pactos. Cuando Hitler murió, desgraciadamente, porque los rusos... Hitler era enemigo de los rusos. Pues sí. ¿Por qué? Porque los rusos eran bolcheviques y Hitler había apoyado toda la vida a la nobleza, a la nobleza. Y los rusos eran bolcheviques
venían de los que no apoyaban a la nobleza. Entonces era un régimen completamente distinto, ellos no querían que los nobles gobernasen. Y Hitler nunca quiso ser atrapado por el régimen bolchevique, que al final de su vida fue atrapado por el régimen bolchevique y antes de serlo, o lo fue y le mataron, ¿vale? Pero el caso es que le mataron, murió en el año 1945. Bueno, a partir de ahí se llevó a cabo un desastre total social internacional y en ese desastre estamos ahora. ¿Por qué un desastre? Porque al final Rusia, que es la madre patria, ha despertado y ha dicho, fíjate, oye, qué curioso, Hitler llevaba razón. Hitler llevaba razón. Y sí. Y entonces, pues, si ahora mismo, por eso he empezado el vídeo diciendo que si ahora mismo Hitler estuviese vivo, pactaría con la KGB. Y la Gestapo y la KGB serían una sola unidad, en unión incomparsa. No sé si se ha entendido algo de lo que he dicho, pero bueno, ahí va esto. Espero que no me borren el vídeo, ya veremos.